Hola, les damos la bienvenida a nuestro programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Los invito a escuchar la siguiente alabanza. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará. A continuación, el profesor Juan Baños Ávila con el tema Al rico veneno. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles y de bendecirles en el nombre del Señor. Que la gracia, que la misericordia, que la virtud de Cristo esté en cada uno de nosotros para que podamos cada día, ¿no es cierto?, ser reconfortados más y más y más con la presencia de Él. Quiero en esta hora compartir con ustedes el mensaje que he titulado Al rico veneno. Y se encuentra la lectura bíblica en el Salmo 51, versículo número 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando yo era pequeño, 6, 7 años, mi padre acostumbraba a llevarme al Estadio Nacional. Allá en Santiago de Chile, vivíamos muy cerca de él, y me llevaba para ver los partidos de fútbol y por supuesto participaba de todo lo que allí pasaba propiamente tal. Me recuerdo que cuando los carabineros salían poco antes de empezar el partido, ¿no es cierto?, al caminar toda la gente hacía una especie de silbido, ¿ya?, para molestarlo. Estábamos en la galería, entonces lo molestaba. O, ¿no es cierto?, el otro
que gritaba, ¿no es cierto? Café, 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 para ofrecer cafecito probablemente. Y en fin, y habían otros tipos de personas, ¿no es cierto?, que hacían del estadio una situación muy, muy agradable. Pero me recuerdo de alguien muy especial, era un vendedor de dulces que venía de Valparaíso y que vendía una especie de ¿cómo fue? Estos dulces como con maní, como con sustancias, en fin, era una especie de dulce medio raro, pero él lo promocionaba de una manera brillante, sensacional. Y decía, al rico veneno, al rico veneno, al rico veneno, tiene moscas, tiene... En fin, y hacía todo para que no le compraran, y sin embargo, todos le compraban ese dulce que se pegaba en las muelas, en fin, pero que al término del partido él volvía a Valparaíso, ¿no es cierto?, con ese canasto completamente vendido sin ninguno, ¿no es cierto?, porque lo ofendía todo. Y era un personaje muy, muy, muy especial porque recorría todo el estadio, toda la gente ya lo conocía, él andaba con un delantal blanco, ¿no es cierto?, vendiendo sus sustancias, sus cosas medio raras, pero lo promocionaba de tal manera que pareciera que nadie lo quería comprar, sin embargo, producía el efecto contrario. Todos lo compraban. El rico veneno, y deme dos, deme tres, deme todo, y los vendíamos todos. Gritaba, y nosotros nos reíamos, le echaban bromas, qué sé yo, etcétera, etcétera. El último que me contó un chiste se murió, qué sé yo, o sea, en fin, él era un personaje propiamente tal, ¿ya? Al rico veneno. Y con el pecado sucede exactamente lo mismo. Al rico pecado, al rico pecado, al rico pecado, al rico pecado. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la realidad del pecado y de lo que el pecado trae como consecuencia a nosotros. La Escritura llama que el pecado trae muerte, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y muchas veces, ¿no es cierto?, el pecado, muchos lo ven como rico, pero no lo es, tiene consecuencias. Hay un tango muy antiguo que habla acerca del cigarrillo. Fumar es un placer sensual y genial, fumando espero a la mujer que yo quiero, en fin, y el humo y toda la cosa. Entonces, pero en ninguna parte dice que el tabaco produce cáncer y que el pecado de fumar, ¿no?, al final termina quitando la vida probablemente. Entonces es importante darnos cuenta de que aunque pueda ser rico, ¿sabe qué? Satanás lo ha vendido de tal manera que se nos hace como imposible poder de una u otra manera, ¿no es cierto?, hablar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre encuentra satisfacción en nosotros, porque nuestra carne siempre está colaborando con él. Una vida de pecado siempre va a dar origen a una vida de maldad y de extravío. Ahora bien, como cristianos, ¿cómo nosotros podemos resistir al pecado? ¿Cómo nosotros podemos, ¿no es cierto?, declararnos victoriosos ante este enemigo que es realmente poderoso? Tengo un ejemplo que a mí me duele al contarlo, y que es el siguiente. Un cristiano llega a Cristo, lo confiesa como su Señor, lleva mucho tiempo, etcétera, etcétera, haciendo cosas del Señor, y se compra ropa, se compra Biblia, sale a predicar, en fin, hace todo lo que comúnmente se hace, pero de repente, por A, por B o por C, se va del Señor, y ¿sabe lo primero que hace? Tomar, fumar, decir mentiras, decir garabatos, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Yo llegué a la conclusión de que lamentablemente este tipo de gente estaba chantada.
pero no había resuelto su problema de pecado. Dejó de pecar. Y para ello utilizó las armas que le daba el evangelio, el cristianismo propiamente tal, este cristianismo institucional, de tal manera, ¿no es cierto?, que negaba una cosa, que negaba otra cosa, que aquí, que allá, que esto, que lo otro, pero en un momento determinado fue vencido nuevamente, ante lo cual volvió a su anterior y antigua vida. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo vencer al pecado? ¿Cómo salir de esta situación conflictiva? El apóstol Pablo nos señala una situación muy especial que es necesario poder considerarlo en esta hora. El apóstol Pablo decía: cada día muero. En otra parte decía: consideraos muertos al pecado y vivos para el Señor. Entonces, ¡plop!, se encendió la ampolletita. La única manera de vencer al pecado es morirnos al pecado. Cuando un muerto ha sido tentado, no existe muerto tentado. ¿Por qué? Porque está ahí muerto, no sé qué pase lo que pase por el lado de él, el hombre no puede hacer absolutamente nada porque está muerto. Entonces, cuando el pecado nos acecha, no podrá tener absolutamente nada en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos a él. Años atrás conversaba acerca del pecado propiamente tal y lo comparaba yo con un imán. Un imán, ¿no es cierto?, que colocado sobre ciertos metales los atrae. Yo me recuerdo que colocaba el imán sobre unos alfileres y se pegaba. Muchos de estos propiamente tal. Pero había metales que no eran atraídos por el imán. A pesar de ser metales, ¿no es cierto?, a pesar de no eran atraídos. Y esto me sirvió como ejemplo para entender esto. Aunque el pecado está tirando sus artimañas, como un imán está tirando sus frecuencias para que vengan a él, ¿no es cierto?, ciertos utensilios, ciertas cosas, resulta que el pecado también tira sus cosas, pero no todo lo obedece. Porque hay metales que no le llegan al imán, como hay gente que tampoco le llega al pecado. ¿Y esto por qué? No porque estén resistiendo y te resisto, no porque estén orando, Padre mío, en el nombre de... No, nada de eso. Es porque se murieron al pecado. Es porque ya el pecado no guarda relación con ellos. La palabra dice de que el diablo es padre de las mentiras. Yo hace muchos años atrás dejé de mentir. Me hice el propósito de no mentir. Y al principio, con mi propia fuerza, mentía ligerito. Hasta que me di cuenta de que el asunto era morirse al pecado de la mentira. Y me morí al pecado de la mentira. Y empecé a decir verdad. Aunque esta no me conviniera, verdad. Aunque esto no me fuese propicio, verdad. ¿Por qué llegaste tarde? Porque me quedé dormido. Que salí despacio, y no porque no pasó el colectivo, no pasó la dicho. Mil cosas, no, verdad. Y ante esa realidad, ¿sabe qué? Ahora ni pienso en mentir o no mentir. Cuando era más joven, oraba a Dios y el 90% de mi tiempo lo dedicaba a pedir perdón. Porque había que pedir perdón por todo lo que uno hacía. Así que uno hacía como una revisión diaria de lo que hacía. Señor, te pido perdón. De repente, mucho perdón hacía que uno se emocionara. Lloraba. 90% de mis oraciones eran de perdón, pidiendo perdón. Y el 10% eran: bueno, te alabo, te doy gracias, porque aquí, porque allá. Y resulta de que, mirando la Biblia, dice en la oración modelo: perdónanos a nuestros deudores, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Punto. Un pedacito de toda la oración modelo. Y me di cuenta de que había que morirse a la realidad del pecado.
Hoy día han pasado los años, no por ser pastor, esto me ha ocurrido, pero sin embargo ocupo el 95, 98% de mi tiempo de oración en alabarlo, en bendecir, en adorarlo, en decirle lo bueno que eres, en acordarme de coritos antiguos, en acordarme de coritos nuevos. Yo le canto a él, así que no me pidan ninguna demostración de nada, ¿ya? Pero ahí está la cosa, y me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, y de repente me baja el sueño y me quedo dormido. ¿Por qué? Porque ya mi tiempo de oración, mi búsqueda de Dios, no tiene que ver con un sentido culpógeno. No, yo no necesito decirle a Dios todos mis pecados de todo el día. Yo solamente digo, así como yo perdono al que me ofendió, tú perdóname, ¿no es cierto? Si yo te ofendí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede eso? Porque Juan Baños es extraordinario, porque soy pastor, porque llevo años. Nada de eso, es porque me morí, no. Porque estoy muerto al pecado. El asunto es morir a él. Proceso que se inicia en nosotros cuando somos muertos juntamente con el Señor Jesucristo. Lo dice la palabra. Y que debe continuar todo el resto de nuestras vidas al considerarnos muertos al pecado. Estoy muerto al pecado. No le voy a mentir, porque estoy muerto. No funciona. No, dile esto, dile aquí, dile allá, esto te conviene, esto. No, estoy muerto al pecado. Mire, cuando pecamos, dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, Él nos saca lo malo. ¿Para qué? ¿Para seguirlo sacando? No, para que en un momento de nuestra vida nosotros muramos al pecado. Entonces ya tiene que estar limpiándonos, porque ya estamos limpios. O sea, ¿quién limpia? ¿O quién lava? ¿No es cierto lo que ya está limpio? No, para el planchado, que se pare, en fin. Hay una situación absolutamente diferente, y cuando el diablo, nuestro acusador, pretenda acusarnos, Dios nos vuelve a aplicar la sangre de Cristo al confesar nuestro pecado, y ya no hay sentencia o juicio que nos pueda condenarnos. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados, porque Dios ha ejecutado su plan sobre ustedes y sobre mí. Esto no es un juego, ¿eh? No es que sí, que no, que bueno, que no. Usted se tiene que considerar, yo me tengo que considerar muerto al pecado. Muerto. No funciona. Y si pecaremos, o sea, si es que se peca, abogado tenemos con el Padre. Pero estamos muertos. Este punto, ¿no es cierto?, es un asunto de seriedad en la expresión, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Dios ha propiciado en nosotros. Claro. Cuando oramos de tal manera que pareciera como que venimos del mismo infierno, cuando venimos de la misma presencia de Dios, es un problema. Cuando le pedimos a Dios que haga tal o cual cosa, cuando ya la hizo, dice la palabra de Dios que Dios nos dará con Cristo todas las cosas necesarias. ¿Qué pido si me lo dio con Cristo? Si con Cristo me dio perdón de pecado, si con Cristo me dio vida nueva, si con Cristo me dio, ¿no es cierto?, la realidad de ser victorioso, de ser más que vencedor, de ser lo que Dios quiere que sea. ¿Cómo me devuelvo? No, vivo en el Señor. Mi hermano va a una iglesia presbiteriana. Y mi hermano le tiene mucha simpatía al pastor. El pastor viejito, dice, muy agradable, muy simpático. Y a mí me contaba que su pastor, ¿no es cierto?, tiene por costumbre de que cuando le entregan el púlpito para predicar, él dice: ¿cuántos pecadores hay en esta mañana? Levanten su mano. Y él es el primero que la levanta. Si piensa que aquí hay un justo que no peca, estamos equivocados. Porque todos pecamos. Pero estamos muertos al pecado. El pecado ya no es señor de nuestra vida. El pecado ya nos enseñorea de nosotros. El pecado ya nos manda al lugar de pecar. No, si pecamos es una situación de contingencia y de exclusividad, en el sentido de que no lo hacemos constantemente, porque estamos muertos.
¿Por qué no morimos? Porque yo mismo, en virtud de la palabra, en virtud, dice, considerados muertos al pecado. ¿Quiénes se tienen que considerar? Usted. ¿Quién se tiene que considerar muerto al pecado? Yo. No que me diga un corito, que no, yo me apropio de la verdad de Dios, esa verdad que Él hizo pagar a su Hijo con su propia sangre para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia y la libertad que Cristo nos da en relación al pecado. Aquellos predicadores que hablan de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, tienen como congregación un jardín infantil. ¿Cuántas veces nuestros niños nos piden perdón? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Oh! Un jardín infantil debe ser una locura, pidiendo perdón. ¡Ay, papá! O de pedir. Tremendo. Pero en el Señor el asunto es diferente, porque Dios le puso seriedad a esto. Claro. El que peca y el que peca es porque, ¿cómo se llama? Es porque está, ¿no es cierto?, engañado por el pecado, pero no muerto al pecado. Pero el que vive para Dios, el que vive la vida de Dios, y si hipotéticamente peca, habiéndose considerado muerto al pecado, habiéndose muerto al pecado, es propiamente tal, es una excepción que Dios la predió, dándonos la posibilidad de que Cristo nos vuelva a perdonar si confesamos nuestro pecado. Para hacerlo muy claro, o más claro aún, cuando Cristo murió, ¿por qué pecados nuestros murió? ¿Por los de ayer? Amén, ¿no es cierto? ¿Por los de hoy? Amén. ¿Y por los de mañana? También. Entonces, en Dios está la posibilidad. En la mente de Dios está la posibilidad. Porque Dios no tiene niñitos lindos, no tiene angelitos bonitos aquí, ¿no es cierto?, que estemos moviendo nuestras alitas para parecernos al Señor. No, en medio de toda nuestra debilidad, Él se hace fuerte en nosotros. ¿Qué tiene que decir el débil? Fuerte soy. El poder de Dios se perfecciona en los débiles, en usted, en mí, en nosotros, de tal manera, ¿no es cierto?, que cuando el pecado quiere ser el Señor nuestro, nosotros decimos, no, ya tengo Señor. Antes hacía lo que tú querías, ahora no. Posiblemente, con toda seguridad, pero ya no. Ahora el que me manda es el Señor. Y si tengo que responder ante alguien, voy a responderle al Señor. Señor, me equivoqué, Señor, hice esto, ¿cómo se llama? Y me pongo a cuenta. Palabra tan de nosotros. A cuentas con el Señor. Ahora bien, fuimos perdonados de todos nuestros pecados, aún de los que aún no cometemos y aún de los que no confesamos. No debemos olvidar el siempre presente de Dios. No hay tiempo para Él. O sea, en esa eternidad de Dios, Él está siempre presente. En Dios no hay pasado ni hay futuro. Él perdonó y eso se entiende para todos nosotros. Para nuestras vidas diarias, aunque estemos supeditados al crono, a la realidad temporal del hombre, Dios ya nos perdonó. ¡Al rico veneno! De verdad que era genial. Yo me acordé de esto y me reí. Lo vendía con tanta facilidad. Y si yo, mi papá lo compraba porque se pegaba en la dentadura, entonces mi papá se lo llevaba a comérselo en la casa, porque no quería pasar raya ahí tenía un par de muelas medias extrañas, así, no, pero él lo vendía al rico veneno, el último se lo comió, murió y le pagaron una indemnización, o sea, puras cosas, pero todos le compraban al rico veneno. Por la edad, yo me imagino que él ya debe estar muerto. Pero festinaba con la muerte, festinaba de quienes lo consumían, festinaba de que mataba, festinaba de todo ello. Pero ¿sabe qué? Con el pecado no se festina, no hay alegría en él. Debemos morir cada día a él, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para el Señor. Que Dios les bendiga.
bendiga. Los espero el próximo domingo. Adiós. ¿Qué tenía que decir? Y no sé, ¿qué digo? ¡No sé! Ya. ¿Y ahora qué viene? A continuación escucharemos... No. ¿Qué? 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 Al rico veneno. ¿Quién va a comprar veneno? No sé, algo así. Nunca he probado veneno, así que no sé si es rico. Hemos llegado al final de Dios le bendiga. Los espero el próximo domingo. No sé qué más decir. Dormir. Me voy a mimir. Tengo sueño. Me acaban de correr de la cama. Tengo sueño. Adiós.